Hola, buen día a todos. Espero que se encuentren bien. Vamos a seguir con el curso de Matemáticas y Vida Cotidiana de la prepa. Eh, el tema que nos toca ver hoy es el de medidas de tendencia central para datos no agrupados, media, mediana y moda. Este tema se encuentra en la página 21 de su libro de texto. ¿Sale? Importante, antes de ver este video, acerquen su libro para que ustedes vayan siguiendo lo que voy explicando, ya que todo el material lo estoy sacando del libro para que ustedes también tengan esta fuente de consulta en el caso de que algún tema no esté claro o pues tengan ahí todas las bases, ¿no? Bien, para esto les preparé un archivo y es como hemos venido trabajando, ¿sale? Bien, entonces, en la página 21 nos habla, es el tema 1.3, medidas de tendencia central para datos no agrupados. Y antes de entrar al tema de medidas de tendencia central, el libro nos habla o nos pone el ejemplo de los histogramas y polígonos de frecuencia. Y nos dice que básicamente se utilizan los histogramas y polígonos de frecuencia, se utilizan para datos cuantitativos. Y nos muestra la acumulación o tendencia de los datos, su variabilidad y la forma de su distribución. ¿Qué quiere decir? En una muestra de datos nos dice cómo se comportan esos datos, cuál es la tendencia, por ejemplo, dentro de qué margen o qué rango se encuentra la mayoría de valores, cuáles a lo mejor se repiten un poco más, y todo eso mostrado en una gráfica, que ya sea la gráfica de varas, que es el histograma, o el polígono de frecuencia, ¿sale? Es el último tema que vimos. Ahora bien, nuestro libro nos dice ya como definición de qué son las medidas de tendencia central. Aquí la puse, es esta de aquí. Nos dice que se conocen como medidas de tendencia central o de localización, y las de variable como medidas de dispersión y variabilidad. Esas las vamos a ver después. Sí, básicamente nos habla de qué trata estas medidas, ¿no? Y aquí, ya que la definición del libro se me hizo un poco simple, les puse una definición de otra fuente, que nos dice que las medidas de tendencia central son medidas estadísticas que pretenden resumir en un solo valor a un conjunto de valores, representando un centro en torno al cual se encuentra ubicado el conjunto de datos. Y si podemos observar esta gráfica que les puse aquí, esto es un polígono de frecuencias, ¿sí? Y nos muestra que casi siempre, bueno, o la mayoría de las veces, la moda, mediana y media se encuentran en los valores centrales de estas gráficas, ¿no? Que básicamente son los que más se repiten, los límites, y ahorita los vamos a ir viendo. Entonces, ¿cuáles son las medidas de tendencia central? Las principales son tres, hay otras dos que en este momento no vamos a ver, pero pues aquí les pongo las tres principales, que son la media aritmética, la mediana y la moda. Ahora, estoy casi seguro que ustedes ya en su paso por la secundaria y probablemente a lo mejor también en la primaria ya han visto este tema. Es un tema muy sencillo y pues es un tema que vamos a recordar porque nos ayuda, o son las bases para los temas que vamos a seguir viendo, ¿sale? Esta información de aquí, la extraje de la página 21 de su libro. Ahí la pueden encontrar. Y bueno, básicamente entonces lo que vamos a ver hoy es qué es la media, qué es la mediana, qué es la moda y pues cómo calcularla, ¿no? En base a ejemplos. Entonces, para empezar, si nos vamos a la página 22 de su libro, como primer tema o primer concepto a revisar, es la media aritmética. Pero, ¿qué es la media aritmética? Y en el libro tenemos un ejemplo. Nos dice que la media aritmética es la medida de tendencia central más utilizada y es igual a la que conocemos como promedio, a lo que conocemos como promedio. Entonces, la media es la suma de los valores
de todas las observaciones dividida entre el número de observaciones realizadas. Ese es a grandes rasgos que es la media. La media es igual al promedio. ¿Y cómo se determina el promedio? Pues básicamente sumando todos los datos de una muestra y dividiéndolo en número de datos. Es lo que nos quiere decir ahí. Y aquí también nos dice que sea el tamaño de una muestra que contiene la observación, las observaciones x1, x2 hasta xn. ¿Qué quiere decir? Que una muestra puede tener x número de datos. Aquí lo están llamando como es un ejemplo para determinar la fórmula. Pues el primer dato sería x1, el segundo dato x2, el tercer dato x3 y así sucesivamente. Y pueden ser n número de datos, porque todas las muestras varían. O sea, puede serse determinar la media más bien a una muestra de los datos que sean, ¿no? Y pues ya en base a esta lógica nos determina la fórmula. Esta x testada de aquí significa media y nos dice que es igual a la sumatoria, este símbolo de aquí, el que es así, significa sumatoria. ¿Qué quiere decir? Que se van a ir sumando todos los datos de la muestra. El n nos dice que es una sumatoria de n número de datos, los datos que contenga nuestra muestra, y igual a 1 quiere decir que x va a ir incrementando en 1. Por ejemplo, el dato 1 más el dato 2 más el dato 3, siempre va a ir aumentando 1 en la sumatoria, y ahorita lo vamos a ver un ejemplo. Lo vamos a ver en un ejemplo, perdón. Bien. Espero que se vayan entendiendo. Entonces, si nos vamos igual a la página 22 de su libro, tiene un ejemplo. Y nos dice que tenemos una muestra de datos, de 7 datos. Aquí los nombra como dato X1, dato X2, dato X3, hasta llegar a X7. Y nos muestra también el valor de cada uno de esos datos, ¿no? X1 es igual a 13, X2 es igual a 15, así sucesivamente hasta llegar a 11, ¿no? Y nos pide que terminemos ahora la media o el promedio. Y esto es muy, muy sencillo. Aquí nos marca la fórmula. Entonces, si ya habíamos dicho que la manera de determinar la media aritmética es sumar todos los datos y dividirlos en el número de datos que tiene la muestra, pues es tan sencillo como eso. ¿Qué voy a hacer? Voy a agarrar mi primer dato, 13, le voy a sumar el que sigue, 13 más 15, más 9, más 6, más 4, más 12, más 11, y es lo que mostramos en esta ecuación. Después lo voy a dividir entre el número de datos. ¿Cuántos datos tengo? Pues 7, ¿no? Entre 7. Y si resolvemos esta operación nos da 10. Entonces, ¿qué quiere decir? La media aritmética o el promedio es igual a 10. ¿Vale? Entonces vamos a sumar todos estos datos que están aquí para determinar la media. Y es así de sencillo. ¿Sale? Entonces, si yo les doy un ejemplo como el que vimos y de eso se va a tratar la tarea, vamos a utilizar los mismos datos con los que hemos estado trabajando, que es el peso, la edad y la estatura de los alumnos. ¿Cómo determinaríamos la media? Pues nada más vamos a sumar todos estos datos, ¿sí? Y después la suma la vamos a dividir entre 45, que es el total de datos que tenemos. Y ya terminaríamos la media de esos datos. Y así vamos a hacerlo con las otras dos columnas. Eso va a ser para la tarea. Y la vamos a poner en su libro. La vamos a anotar en su libro en la página 24. Ahí hay un espacio donde nos dice media aritmética. Y en la otra página nos dice mediana y moda. Y ahí vamos a anotar igual los resultados que nos salgan basados en las tablas que ya les había dejado. ¿Sale? Bien. Ahora, ¿qué es la mediana? La mediana es el valor central que se localiza en una serie ordenada de datos. Para obtener la mediana de los datos que se muestran a continuación, en el ejemplo, primero tenemos que ordenarlos. Entonces, este ejemplo igual está en la página 22 de su libro, nada más que en la página 22 de su libro ahí los marca de manera horizontal. Yo los puse vertical porque es más fácil para mí organizarlos así, pero ustedes los pueden organizar de la manera que quieran, ¿eh? Por ejemplo, si en vez de 3, 15, 9, 6, 4, 12, 11, pues ustedes los pueden poner así, ¿no? 13, 15, 9, 6, 4, 12, 11. Y así es como los trae su libro de manera horizontal. Yo nomás los volteé, pero no, es básicamente lo mismo. Ahora, ¿cómo determinamos la mediana? Si se supone que es el número central de todos los datos. Pero el primer paso nos dice que es acomodar
las muestras que tenemos de manera ordenada, ¿no? De menor a mayor o de mayor a menor. En este caso, en esta tercera columna yo ya los ordené. Si se fijan, el número más chico de esta muestra es el 4, por lo tanto pongo el 4 aquí arriba. El número que le sigue sería, y si quieren los puedo ir sombreando, el número que le sigue es el 6, pongo aquí el 6. El número que le sigue es el 9, pongo aquí el 9. El número que le sigue es el 11, pongo aquí el 11. El número que le sigue al 11 de los que me quedan pues sería el 12. ¿Qué número le sigue al 12? El 13. El número que sigue al 13 pues sería el 15, ¿no? Y una vez que los tengo acomodados, ¿cómo determino cuál es la media? Pues básicamente la media es el valor central de todos estos números. Si podemos observar, en esta muestra tenemos 7 datos. Por lo tanto, para obtener la mediana, perdón, tendríamos que tener 3 datos de un lado y 3 del otro para que nos quedara un dato central. Y pues si observamos entonces 9, 6 y 4 quedarán de un lado, 12, 13 y 15 quedarían del otro lado, lo que ocasiona que el número 11 sea nuestra frontera. Por lo tanto, la mediana es de 11, ¿sale? Es el valor central. Pero también nos dice nuestro libro, oye, ¿puede haber más de una mediana? O sea, puede, si en vez si la muestra, en vez de ser un número non fuera par, por ejemplo, si en vez de 7 datos hubieran sido 8, probablemente nosotros aquí hubiéramos tenido dos valores centrales. Y esto se marca en el siguiente ejemplo. Aquí ya tengo la muestra, que son los datos que vamos a analizar. Ya no le puse X1 y X2 porque nada más es para señalarlos, ya no es necesario. Entonces, yo aquí tengo la muestra. Lo primero que hice fue acomodarla. El valor más chico es 4, luego 6, 9, 11, 12, 13, 14, 13, 15 y 15. ¿Sale? Entonces, una vez que acomodo los datos de menor a mayor, ahora sí, me fijo, si tengo en total 8 datos, pues, ¿cómo los voy a dividir? Primero que nada, voy a dividir 3 de cada lado, porque yo ya sé que es un número par, y pues de 8 nada más me quedarían 3 y 3, y en el centro me quedarían dos números centrales, ¿sale? No puedo dejar aquí un número solo central porque me tienen que quedar el mismo número de datos a la izquierda, a la derecha, y a la derecha de esta muestra. Yo no puedo aquí dejar de este lado 4 y luego de este lado 3 porque ahí ya no estaríamos sacando una mediana correctamente. Tienen que tener el mismo número de datos de un lado que de otro. Por eso es que me quedan 3 acá y 3 acá y 2 a medias. Y ahora, ¿qué pasa cuando me quedan dos datos centrales? Pues para determinar la mediana, ahora lo que tengo que hacer es sacar el promedio de esos dos datos. ¿Y cómo saco el promedio de esos dos datos? Pues con esta formulita que les puse aquí. Entonces la mediana de 11 y 12 sería 11 más 12, ¿sí? Entre 2, x2, y nos daría 11.5. Lo pueden comprobar en sus calculadoras, ¿sí? Por si tienen alguna duda. Pero pues es una operación muy sencilla, ¿sale? Entonces, ¿qué representa la mediana? Pues básicamente es el centro geométrico de la distribución de datos. O sea, de un conjunto de datos nos está representando el dato central. El dato que divide o que sería la frontera entre dos grupos de datos, ¿vale? O los datos. Les digo, si se les salen dos, pues nada más le sacan el promedio y ya, sale la mediana. Súper sencillo, igual que sacar la media. Después, en la página 23, ahora sí nos habla de la moda. ¿Y qué es la moda? Dice que la moda es el valor más frecuente de una serie de datos. Por ejemplo, para la siguiente tabla que les muestro a continuación, la moda es 15. ¿Por qué 15? Porque es el dato que más se repite. Si observamos esta tablita de aquí, esta es una muestra, imagínense que son edades no sé, de un hermanos, ¿no? Entonces, voy a buscar aquí el dato que más se repita. Si yo veo en esta tabla, 4 tiene algo con lo que se repita, no, 6 tampoco se repite, 9 tampoco se repite, 11 tampoco, 12 tampoco, 13 tampoco, pero 15 sí se repite.
ya que es el dato que más se repite dentro de esta muestra, entonces aquí la moda sería 15, que es el dato que más se repite. Ahora, ¿en una serie de datos puede haber más de una moda? Sí, porque puede pasar que más de un dato se repitan la misma número de veces. Sí, entonces aquí les pongo un ejemplo. Aquí igual está esta tablita, tenemos esta muestra, tenemos estos datos y si podemos observar en esta muestra, 11 se repite dos veces y 15 también se repite dos veces. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta va a ser una distribución bimodal, o sea que va a tener dos modas. ¿Qué hubiera pasado si 11 en vez de repetirse dos veces se hubiera repetido tres? Pues ahí ya nada más habría una moda, que sería 11, porque es el que más se repite. ¿Sí? Y después también se puede haber tres modas. ¿Por qué? Porque puede pasar, como en el siguiente ejemplo, que un dato se presente, más bien que tres datos se presenten el mismo número de veces. Ejemplo, esta es mi muestra. De cuenta que yo agarré una muestra, ya la acomodé y puedo observar que aquí el 4 se repite tres veces, el 11 se repite tres veces y el 15 se repite tres veces. Por lo tanto, aquí la moda sería una moda trinomial, que quiere decir que aquí la moda sería 4, 11 y 15, porque cada uno se repite tres veces. Igual, imagínense que aquí en esta muestra 15 tuviera cuatro datos. Entonces aquí ya no sería una moda trinomial, ya sería una moda simple y la moda aquí sería 15, porque 15 se repite más veces que los demás. Pero para el caso del ejemplo, como estos tres se repiten las mismas veces, pues tenemos tres modas y sería una moda trinomial. ¿Sale? Y así, o sea, se puede seguir presentando este número de casos. Vuelvo a la actividad que van a hacer. Imagínense que en esta tablita de la edad, el número que más se repite es 16. Imaginemos que 16 se repite 20 veces. Entonces la moda de esta columna de edades sería 16. Imaginemos que en esta columna 16 y 15 se repiten los dos 15 veces, ¿sale? Y son los que más se repiten, pero se repiten la misma cantidad. Entonces aquí sería una moda bimodal, porque tendría dos modas y que las modas sería 15 y 16. Ya les estoy dando pistas para su tarea, pero pues básicamente de eso se va a tratar, ¿no? Van a sacar la media, mediana y moda de los datos que ya les había dejado, de estas tres columnas. Y pues básicamente sería todo, ¿no? La teoría se acaba en la página 24 y les digo, ahí está el espacio para poner los resultados de sus operaciones. Y ya a manera de conclusión, vamos a hablar un poquito de las ventajas de obtener la media y mediana y moda. ¿Por qué es importante? Por ejemplo, la media, el promedio, es un dato que se utiliza muchísimo en estadística, muchísimo para todo tipo de casos, imagínense, simplemente para sacar su promedio, para saber cuánto van a sacar de calificación, pues yo sumo todas sus calificaciones de sus tareas, las divido entre el número de tareas y ahí yo sé cuánto van a sacar de promedio de tareas. Pues imagínense que les estoy calificando un examen, que todas las respuestas valen los mismos puntos, pues ¿cómo vas a saber cuánto sacaron en su examen? Pues voy a sacar la moda. ¿Cómo? Sumando cuánto sacaron en cada una de las preguntas, dividiéndola entre el número de preguntas, ¿no? Son ejemplos para que vean la importancia de estas operaciones, ¿sale? Entonces, por este tema es todo. Espero que haya quedado entendido. Si no, igual en Classroom me lo hacen saber y pues ahí mismo les pongo la actividad, ¿sale? Bueno, pues muchas gracias.